Cada día tiene su propio afán, por lo tanto es importante iniciar el día con Dios. Escuchemos una enseñanza breve y profunda de tu amigo Elvis Barrientos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Decirle otra vez. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. ¿Cuántos dicen amar a Dios? Calculo que vamos a levantar las manos y por ahí de repente hasta los pies, porque siempre solemos decir que amamos a Dios. Pero la otra pregunta es, si decimos amar a Dios, ¿por qué nos cuesta tener esa comunión con Él? Hablamos de la oración, pero lo que hoy te quiero hablar es sobre la intimidad con Dios. Por ahí algunos pueden decir, bueno, pero yo en la oración me comunico con Dios. Pero es algo muy distinto o quizás más profundo el poder decir tener intimidad con Dios. Dice así la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que el salmista David nos quería decir con este versículo? Sabemos que por las Escrituras que el rey David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Pero también rápidamente nos transportamos al momento en el cual él cayó en adulterio. Y también las veces que en plena batalla se surgieron lo que es las matanzas y todo eso. Como que tratamos de razonar y decimos, pero ¿por qué la Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme al de Dios? Bien, yo prácticamente estudiando profundamente lo que es la vida de David, este salmista, puedo darme cuenta que él sabía cómo conmover el corazón de Dios. Pero bien, el mensaje, o mejor dicho, el texto bíblico empieza diciendo la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima trasciende más allá de lo que es la oración, que sabemos que es comunión,
que es orar, tener esa comunicación con Dios que consiste en la alabanza, en la gratitud o en una súplica. Pero cuando nosotros hablamos de la intimidad, te dije anteriormente que David sabía cómo tocar el corazón de Dios. David sabía cómo poder alcanzar ese favor de Dios. Y miren, la comunión íntima habla de una profundidad, habla de ir más allá de la oración. Si yo les hago una pregunta, ¿oramos? Calculo que todos me van a decir sí, verdaderamente nosotros oramos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros traspasamos lo que es la oración y entramos a la intimidad con Dios? Miren, en esa intimidad es donde nosotros prácticamente podemos conocer la voluntad de Dios, donde nosotros podemos conocer esa dirección que Dios nos está señalando. También vamos a saber el propósito. Me he topado con muchos hermanos que a veces no saben qué propósito con Dios tienen en esta vida. Yo cuando recibí a Jesús en mi corazón, la primera pregunta que me hice fue: ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para servirle al Señor? Fueron una de las preguntas que me hice, y en sí también produjo una preocupación porque quería saber para qué podía serle útil al Señor. Pero bueno, dice, es algo donde en la intimidad es algo donde Dios puede darnos algo a conocer, algo que por ahí de repente desconocemos. Por ejemplo, si yo te llevo a un matrimonio, el hombre y la mujer no expresan ese amor que se tienen ambos en cualquier parte. No lo expresan en la iglesia, no lo expresan en un colectivo. Por eso que a veces como que tratamos de buscarle o nos hacemos un conflicto con el tema de la oración y la intimidad. En la oración yo puedo decirle al Señor, o puedo pedir, o puedo interceder, pero en la intimidad es donde expreso personalmente lo que realmente hay en mi corazón hacia Dios. Muchas veces solemos pedirle al Señor cosas, pero nunca nos hemos parado a pensar y preguntarnos si realmente Dios necesita algo. Por ahí me vas a decir, pero Dios lo tiene todo, Él es todo, no necesita nada quizás de nosotros. Pero yo te hago una pregunta, como madre, como padre. ¿Acaso no te conmueve que tu hijo, siendo pequeño, y aun cuando es grande, siempre venga y te dé un beso en la mejilla, que te dé un abrazo, o te diga sinceramente, mamá o papá, te amo? Eso nos conmueve y nos emociona. ¿Por qué? Porque decimos que mi hijo, que era pequeñito, ahora que es grande, todavía sigue sintiendo eso que sentía cuando él era pequeño. Lo mismo pasa con el corazón de nuestro Señor. Por eso que yo te llevo a lo que es la intimidad, que tú puedas traspasar, donde en la intimidad Dios va a iluminar, donde Dios te va a direccionar, donde Dios va a ser específico en algo que solamente tú tienes que saber. Miren, si nosotros, como te dije al principio, decimos amar a Dios, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, estamos hablando de una intimidad. Estamos hablando de que en ese lugar es donde Dios va a revelar, nos va a iluminar, nos va a hacer entender y nos va a hacer saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Bien, hay hombres en la Biblia que han ido más allá de la oración. Y te voy a citar algunos. Job, con este versículo o esta frase muy conocida, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este hombre pasó por muchas cosas, tribulaciones, luchas, donde los amigos le dieron la espalda, donde su propia mujer le decía: maldice a Dios y muérete de una vez. Pero este hombre, miren, este hombre era un siervo de Dios, era un hombre conocedor y obediente de la palabra de Dios, también era amado por Dios, pero él
en su conocimiento solamente había escuchado de Dios. Pero cuando Dios le manifiesta lo que él iba a hacer, cuando Dios le restituye todo lo que él había perdido, ahí él se da cuenta y realmente dice: yo solamente tenía conocimiento de ti, pero hoy, con todo lo que tú estás haciendo, realmente te estoy conociendo. Un hombre que fue más allá de la oración. Después tenemos también a David. Te dije, uno de los personajes que a mí me ha encantado desde que yo empecé a leer la Biblia. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 14, dice: entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, que yo los entregaré en tu mano. David era una persona que se caracterizaba que antes de hacer algo, él iba y consultaba a Dios. Él trataba de escuchar o procurar escuchar más a Dios que por ahí de repente a los hombres. No digo que esté mal escuchar a los hombres, pero cuando el consejo del hombre te distorsiona o te tuerce a lo que realmente la palabra del Señor dice, entonces ahí tenemos que prestar mucha atención. Pero dice David consultaba antes de hacer algo. Pero él iba más allá de la intimidad porque sabía cómo conmover el corazón de Dios. Ahí es donde nosotros conocemos lo que el Salmo nos dice por la boca de David: prefiero o más vale estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. O sea que él conocía la presencia del Señor. Él sabía lo que se gestaba cuando estaba dentro de esa presencia de nuestro Señor. Digo, ¿está mal orar? No está mal orar. Pero cuando nosotros queremos profundizar más, ahí es donde entramos en la intimidad. Te dije anteriormente que en la intimidad Dios te revela algo, Dios te ilumina algo, Dios te direcciona, Dios señala su voluntad, te hace conocer su voluntad y te da ese propósito por el cual tú has nacido y hoy estás delante de Él. Después está Jesús. Una de las cosas que a mí me impacta mucho de Jesús era que él, si bien en la Biblia no está registrado cómo él oraba o cómo él se dirigía a Dios, pero la Biblia nos puede decir que él se apartaba a solas a orar. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 podemos encontrar que él dice que había momentos donde él se apartaba, había momentos donde él se iba a lugares desiertos a orar, a profundizar su comunión, su intimidad con nuestro Dios. Jesús sanaba al enfermo. Jesús liberaba a los que estaban endemoniados, a los que estaban cautivos. Se movía de lo natural, entraba a lo sobrenatural. Jesús hacía esos milagros, prodigios y maravillas. Pero la Biblia nos dice que él se apartaba a orar, que él buscaba estar a solas con el Señor. Entonces, podemos decir que Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, él sabía que tenía que buscar de nuestro Señor para poder entender o para poder saber qué es lo que él tenía que hacer, a dónde tenía que ir a predicar, a dónde tenía que ir a hacer algo o a quién sanar o en qué momento enseñar. Eso es maravilloso, lo que el Maestro de Maestros registró en la palabra tan hermosa que es la Biblia. Después tenemos otro personaje que es Pablo. Sabemos que resucitó a Eutico, expulsó demonios también. Tuvo una de las experiencias sorprendentes, sobrenaturales con Dios. Pero noten lo que Filipenses en el capítulo 3, en el verso 7 nos dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección, y para participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sabemos que Pablo, cuando era Saulo, era una persona preparada, que conocía, tenía los mejores maestros, tenía un conocimiento que quizás estaba incorrecto porque perseguía a los seguidores de Cristo. Pero cuando Jesús sale a su encuentro y realmente puede ver al Cristo glorificado, él entiende que estaba errado, pero él en su afán
en el querer conocer más a Dios. Dice que estimó por basura todo lo que él había conseguido, todo lo que él había logrado. Ya sea resucitar un muerto, ya sea poder expulsar demonios, poder tener las mejores experiencias sobrenaturales que quizás ningún hombre en la tierra lo haya tenido. Pero él dice que en vez de eso prefería conocer a Cristo y poder conocer en el poder de su resurrección. O sea, otro hombre que fue más allá de la oración, fue más allá y a tener esa intimidad con nuestro Señor. Después acá tenemos algo que a mí también me gusta muchísimo, una iglesia que ora. Hebreos en el capítulo, Hechos en el capítulo 12, encontramos una iglesia que ora. Sabemos por la escritura, dice que Herodes mató a espada a Jacobo y tomó preso a Pedro. Eran las personas o los líderes en ese momento que estaban llevando el evangelio en esos lugares. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Herodes comenzó a matar a Jacobo y a perseguir a los discípulos del Señor? Pedro preso. ¿Pero qué pasó? Una iglesia comenzó a orar. Una iglesia comenzó a unirse y todos tenían el mismo sentir. Seguramente decían: Señor, mira qué es lo que Herodes ha hecho con nuestro hermano Jacobo. Mira, Señor, cómo él ha sido matado o ha sido muerto delante de nuestros hermanos. Y están tratando de oprimirnos, están tratando de infundirnos miedo para que no hablemos de ti. Y ahora, Señor, a Pedro también, Señor, ha sido prisionero. Está atrapado, así que nos unimos. Seguramente eso estaba en su oración. Nos unimos para que tú puedas hacer algo, para que tú lo puedas rescatar, para que él pueda salir libre y lo podamos tener con nosotros y sigamos difundiendo el evangelio a todo lugar. Y mientras ellos estaban orando, la Biblia no relata el tiempo. La Biblia no dice si fueron 2 horas, 2 minutos, 10 minutos, 1 día, 2 días, 3 días. No lo dice. Pero dice que un ángel vino a romper esos grilletes, esas cadenas. Lo despertó y le dijo: anda, sígueme. Conforme él salía, las puertas de hierro se abrían, hasta que Pedro se da cuenta que no era una visión, sino que realmente Dios había enviado un ángel para librarlo de la muerte. Y inmediatamente él llega a la casa de María, la madre de Marcos. Cuando toca la puerta sale una joven, una mujer, y se sorprende al verlo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este pasaje o esta historia? De que la oración de un pueblo unánime puede mucho. La oración de un pueblo que tiene una misma dirección y que no tiene diferencias puede mucho. Te hablé de la oración, te hablé de la intimidad. Te toqué personajes que fueron más allá de la oración. Quisieron ir más allá de tener esa intimidad, ese conocimiento quizás personal de nuestro Señor. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero infundir, quiero poder incentivar, quiero poder despertar eso que tú tienes dentro y que no te conformes con lo que has alcanzado, que no te conformes con las oraciones que tú haces, sino que vayas por esa intimidad donde Dios se va a manifestar a tu vida de una manera sobrenatural, de una manera diferente. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay situaciones que a veces no nos permite que nosotros tengamos una respuesta en nuestras oraciones. Yo te voy a contar algo que me pasó hace muchísimo tiempo. Cuando yo empecé, o mejor dicho, me reconcilié con el Señor, estoy hablando casi más de 14 años atrás. Tengo 12 años en Argentina, pero ya me había reconciliado con el Señor porque había entendido que era el tiempo y no podía más. Empecé a ir a una iglesia en Perú. Y en esa iglesia me encontraba con hermanos o amigos que habían ido conmigo cuando yo era pequeño en la escuela dominical o en la escuela bíblica. Pero los veía a ellos ya liderando, los veía a ellos ya estudiando en un instituto bíblico. Pero yo me veía y decía: ¿cuánto tiempo he perdido? Y a veces yo me lamentaba y a veces me sentía culpable de tomar esas decisiones que me habían hecho que pierda años quizás de mi juventud, la cual por ahí la podía haber aprovechado y quizás hubiera estado como estos muchachos liderando o quizás preparándome en un instituto bíblico. Cuando llegué aquí a Argentina,
También traté de poder conocer más de la palabra del Señor, tratar más de ver cómo puedo yo conocer más, no solamente la palabra, sino poder conocer a Dios a través de la oración. Pero cada vez que yo trataba de hablar de la oración, como que a veces sentía ese rechazo en el sentido de que la oración no es una ciencia. La oración simplemente tenés que orar y punto. Pero algo se había producido en mí. Cuando yo llegué aquí a Argentina no tenía absolutamente nada. Una mano atrás, una mano adelante. Mis cosas, lo que yo había adquirido, ya sea con mi trabajo, en Perú, todo se había quedado. Me vine aquí prácticamente sin nada. Y lo único que me quedó fue lo que en su momento mi tío me decía. Cuando usted estés pasando por una situación, ora y busca a Dios. Entonces comencé a buscar como podía. No era un experto orando, pero lo que me salía del corazón le decía al Señor. Pero cuando me juntaba con algunos hermanos y por ahí de repente orábamos en esos acuerdos de oración, escuchaba que por ahí de repente uno hacía una oración teológica. Y yo me sentía pero tan pequeño, me sentía tan insignificante, porque no sabía y algunas palabras que por ahí ellos decían ni las desconocía. Entonces, ¿qué pasó? Como que comenzaron a hacer de mí a un costado. Me acuerdo que intenté matricularme al Instituto Bíblico y no pude ingresar. Cuando estaba en casa le decía al Señor, Señor, no sé qué cosa hacer. Me quiero preparar porque sé que algo tú quieres hacer conmigo. Una vez escuché a un predicador que decía, cuando hablaba de la oración, de la intimidad, él decía que ponía una silla delante de él. Y se ponía de rodillas y le decía, él creía por la fe que el Espíritu Santo iba a descender sobre esa silla y se iba a sentar y él ahí iba a poder hablar con él. Y él decía, por ahí mi vecino me veía por la ventana y diría, este hermano está loco. Le lavaron la cabeza en la iglesia, pero yo hacía eso. Entonces yo comencé a hacer lo mismo. No digo que por ahí tú hagas lo mismo, pero en ese momento, en esa desesperación de no saber cómo buscar o encontrarme con la presencia de nuestro Señor, hice eso, me agarraba de las patas y le decía, Señor, si no puedo estudiar en algún instituto bíblico, tú me vas a enseñar. Pero yo quiero hacer algo para ti. Estaba tan agradecido de todo lo que Dios había hecho por mi vida, de dónde me había sacado. Pero quería hacer algo para Él. Estaba tan agradecido. Pero no encontraba un lugar o no me hacía cabida en el lugar donde yo estaba. Hasta que de repente Dios comenzó a manifestarse. Ahí en esa habitación de ese departamento que yo alquilaba, pequeñito, Dios comenzó a manifestarse. Dios comenzó a provocar algo en mí. Y empecé a tener ese contacto con el Señor, esa intimidad, donde simplemente sabía que llegaba la hora, 6 de la tarde me acuerdo. Llegaba del trabajo, 5, corría, llegaba a mi casa, me duchaba. Sabía que me iba a encontrar con la persona que yo amaba. Me ponía de rodillas y le decía, Señor, aquí estoy. Y de repente la presencia de Dios invadía la habitación. Me ponía a llorar cosas que el Señor a veces hablaba. O a veces me señalaba cosas mías que yo las tenía que dejar. Y a veces le decía, o peleaba, decía, no quiero. Pero Dios decía y me hacía entender que era por mi bien. Y así comencé a despojarme de cosas que no eran de bendición para mi vida. Hasta que comencé a tener ese conocimiento. Pude y logré entrar al Instituto Bíblico. Pero ¿saben una cosa, amigos? Amigas, tú que me ves, seguramente te ha pasado lo mismo. Empezaste con tu búsqueda del Señor. Te encontraste con Él. Algo produjo en vos esa necesidad de que llegue la hora donde tú vas y te encierras en tu aposento, te encierras en esa habitación y comienzas a hablar con Él. Él está ahí esperándote. Pero ¿qué pasa? A mí, en mi caso, el servicio me comenzó a absorber. El servicio en la iglesia. Evangelismo por aquí, evangelismo por allá. Reunión de célula, reunión de esto. No digo que esté mal. Comencé a evangelizar en los hospitales. Me acuerdo que iba con una abuela, le oraba a los enfermos, después tenía que orarle a la abuela, porque terminaba con dolores a los huesos. Pero así empecé. Pero ¿qué pasó? El servicio me comenzó a absorber y me dediqué más al servicio y no al Dios del servicio. Yo oraba, claro que oraba. No es que dejé de orar,
Pero ¿saben una cosa? Dejé esa intimidad. Esa intimidad donde Dios me corregía, donde era solamente yo y Él. Y créanme, cuando me di cuenta, un día en mi trabajo, con los auriculares, escuchando una canción, una alabanza, me entró como algo, una sensación, y hice un suspiro y le dije esto al Señor: ¿cuánto te extraño? Inmediatamente Él responde y me dice al corazón: 4 de la mañana. Cosa que algo entre yo y Él habíamos tenido un acuerdo, que en ese horario yo tenía que ir y encontrarme con Él. Y cosas maravillosas pasaban. Pero me costaba porque lo había dejado. Llegaba tarde a mi casa, ¿qué me voy a levantar a las 4 de la mañana? Pero cuando Él dijo eso, algo sucedió en mí. Quise volver a esa intimidad, pero me costó horrores. Cuando nosotros, hermanos, dejamos algo y queremos después volver a eso, nos cuesta horrores. Me costó horrores. Le lloraba al Señor y le decía: quiero tener esa intimidad con vos. Quiero derramar mi corazón delante de tu presencia. Y me acordaba del Salmo 51, cuando David le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y hasta que pude llegar y conectarme con Él y tener esa intimidad. Y pude entender muchas cosas. Hermano, puedes orar. Puedes orar solo, puedes orar en grupo. Pero la intimidad es la que te cambia, es la que te transforma, es la que te dirige, es la que te lleva a un trato personal entre el Dios del universo y tu persona. Te lo dice alguien quien lo vivió, alguien quien lo pasó. Hay cosas en nosotros que muchas veces nos separan de Él. Isaías capítulo 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios sigue hablando a su creación. Claro que Él sigue hablando a su creación. Dios no se ha quedado mudo. Él sigue hablando a su creación. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos llenos de actividades. Ya sea tu trabajo secular, ya sea tu trabajo en la iglesia. Yo le digo a veces a mi esposa, hoy en plena cuarentena, que las iglesias están cerradas, gracias a Dios, que ya empezaron de alguna manera a abrir algunas. Pero les decía, me he dado cuenta de algo. Estamos trabajando más para el Señor que cuando teníamos la iglesia abierta, porque hay mucha necesidad, hermanos. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Que Dios no dejó de ser Dios. Dios nunca se fue. Él sigue en el mismo lugar donde tú te encontrabas con Él. Ahí donde tú has tenido las mejores experiencias, Él te sigue esperando. Ahí donde tú pactaste con Él, ahí donde tú le prometiste cosas, Él sigue esperándote ahí. Él no se quedó mudo, Él sigue hablando. Él sigue siendo el mismo Dios. Él nunca se fue. Miren, la iniquidad, que es la maldad, la impiedad o la culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Estamos hablando de la iniquidad. Y el versículo que te leí dice que vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios. Y te estoy diciendo que la iniquidad es lo mismo que la maldad, que la impiedad, que la culpa. Y dice que esta gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Estamos hablando de una separación. Estamos hablando de una separación. Y no le estoy hablando a la gente inconversa. No le estoy hablando a la gente que no tiene a Cristo. Le estoy hablando a la gente que tiene a Cristo. La gente que dice amar a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios cuando por ahí en tu corazón tienes un rechazo hacia tu hermano, hacia tu pariente, hacia tu padre, tu madre? Diferencias en tu matrimonio con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Cómo puedes decir que tienes amor a Dios cuando hay
situaciones en tu corazón que no te permiten poder llegar al Señor, porque dice que las iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios. Después también nos dice que el pecado cierra los oídos de Dios. ¿Será que muchas veces hemos orado por situaciones y no hemos visto respuestas de Dios? ¿Será que muchas veces le hemos pedido cosas al Señor y nos hemos cansado de pedirle, pero no hemos escuchado ni un amén ni nada por el estilo? A veces estamos detrás de los profetas esperando que Él nos pueda aclarar o nos pueda decir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuando yo te puedo decir que el profeta de los profetas o el más grande de todos los profetas está en tu habitación, ahí donde tú te encontrabas con Él. Dice, el pecado cierra los oídos del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo nos dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Estos son estorbos que no permiten que tu oración sea escuchada. Son estorbos que no permiten que Dios pueda responder. ¿Por qué? Porque hay situaciones en tu corazón que todavía no has resuelto. Situaciones en tu corazón, producto de una murmuración, de una ofensa, que no permiten que tú puedas, uno, reconocer que el que está mal sos vos, que el que está mal soy yo y no mi hermano. La palabra del Señor nos lleva a que nosotros tenemos que perdonar. No solamente una vez, sino 490 veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Te dije que no nos tenemos que quedar con la oración, sino con la intimidad, profundizar más. Pero ¿saben una cosa? Hay muchas situaciones donde nosotros no podemos o no queremos profundizar más en esa intimidad para tener ese encuentro con Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se nota las cosas que están ocultas en nuestro corazón, esos malos hábitos. Cuando nos acercamos más a la presencia del Señor, no nos podemos quedar en silencio, no le podemos ocultar cosas, pero Él quiere llevarnos a esa intimidad, porque no solamente quiere limpiar tu corazón, no solamente quiere arreglar esa situación entre tú y Él, sino que Él también quiere darte el propósito, quiere darte su voluntad, que conozcas su voluntad, que puedas tener esa dirección correcta, que puedas saber qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Hay muchos que dicen, ¿será que me tengo que casar? ¿Será que está la mujer o el hombre para mí? En esa intimidad tú puedes saber lo que realmente estás deseando en tu corazón. Si Dios te dice sí o si Dios te dice no. Pero miren, yo no he venido, mi querido amigo, mi querida amiga, yo no he venido a condenarte. Más bien he venido para decirte que mi Jesús, que vuestro Jesús te ama y Él quiere cortar esa división que ha existido o que está entre nosotros y Él. Él nos sigue esperando en el mismo lugar donde nosotros hemos tenido esa intimidad con Él, donde hemos podido nosotros tener esa experiencia con Él, donde hemos podido disfrutar de su presencia, sentir el aroma de sus ropas, de sus vestidos. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Nadie me puede decir, yo no he llegado a eso. Nadie puede decir, yo nunca perdí esa intimidad. Nadie me puede decir, mi oración es pum para arriba. Hay momentos en que a veces uno no quiere orar. Me pasa a mí. Seguramente a ti te pasa que hay días que no quieres saber nada de la oración. Prefieres hacer muchas cosas, pero lo que menos quieres hacer es orar. Pero ¿saben una cosa? Jesús dejó a alguien quien nos iba a ayudar. Y en nuestra debilidad, Él nos iba a hacer fuertes. Y te estoy hablando del Espíritu Santo. Por eso que Él dijo, me es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ustedes, pero no lo dejemos a un costado. Él quiere ayudarnos a que en esa área seamos fuertes.
Él quiere sacar esas cosas de nuestro corazón. Él desea más que nosotros mismos volver a esa intimidad. Así y así nunca. Así que, y si nunca la tuviste, pues Él quiere tener esa intimidad con vos. Que Él pueda empezar hoy en esa habitación, esa intimidad entre Él y vos. Él no quiere de que nadie quede excepto de esto. Él no hace acepción de personas. No importa si sos alto, bajo, flaco, gordito, prieto, morocho o blanco. Eres creado a su imagen y semejanza. Y Él quiere pasar tiempo con vos. Así que si hoy tú dices que sos una de esas personas que en un tiempo tenías esa comunión íntima con Dios, donde Él te reveló ciertas cosas para tu vida, o ciertas cosas que Él quería hacer con vos, pero hoy sos consciente como yo lo fui hace unos años atrás, y dije, perdí esa intimidad con Dios y la quiero recuperar. Si eres esa persona, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, no te importe que esté tu familiar a tu costado. No te importe si alguien ve y eres una persona de renombre. No te importe qué cargo puedas tener en la iglesia en la que tú estás. Lo que te tiene que importar es que Dios pueda ver tu corazón. Por eso en Jeremías dice, me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo vuestro corazón. Habla de una búsqueda sincera. Una búsqueda donde delante de Él no te puedas callar nada. Y puedas decirle, yo he pecado, yo me he equivocado, yo menosprecié el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Yo contristé a tu espíritu, yo lo apagué, pero hoy quiero que tú puedas restaurar esa intimidad, porque lo necesito. Si eres tú, yo quiero hacer una oración por tu vida. Y después vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar por las personas que están enfermas. Quizás en el momento que tú hagas esta oración, donde tú le pidas al Señor que Él pueda restaurar esa intimidad. Y si no la has tenido, pues hoy es la oportunidad para que la puedas tener. Quizás en ese momento, no solamente Dios venga a tu vida, donde la presencia de Dios te envuelva, sino que también Él pueda sanarte, te pueda hacer libre y pueda traer esa paz a tu corazón, a tu familia y a tu casa. Así que vamos a orar, vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que Él pueda hacer esa restauración entre nosotros. Así que oramos. Señor, en el nombre de Jesús, repite conmigo, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco a ti y te pido que tú puedas, Señor, restaurar mi relación íntima contigo. Señor, sé que en su momento la tuve, la disfruté, pero me volqué a otras cosas, le di lugar a otras cosas, permití que entraran cosas negativas a mi corazón y hoy me siento alejado de esa intimidad contigo. Por eso hoy, Señor, yo te pido que me perdones. Perdono a quien me ofendió, perdono al quien me rechazó, al quien me hizo algún daño. Yo lo perdono ahí y me perdono a mí mismo, porque en muchas ocasiones me he sentido indigno de poder estar cerca a tu presencia. Señor, me perdono porque no me he sentido, Señor, apto o calificado de poder acercarme a tu presencia con todo lo que quizás, Señor, yo hice. Pero en esta noche, yo hoy abro mi corazón y te pido, Señor, que seas tú obrando sobre mi vida. Señor, que tu presencia hoy pueda desatarse en mi casa, a través del dispositivo, en mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo me comprometo a poder buscarte cada día, pero sí te voy a pedir que el precioso Espíritu Santo, el cual tú enviaste a la tierra para que esté con nosotros y nos acompañe,
pueda ayudarme. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te doy las gracias. Ahora recibo, Señor, ese amor, esa paz, ese gozo, esa alegría de poder tener tu presencia manifestada sobre mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Aquí sentimos la presencia de nuestro Señor. Él está aquí con nosotros y seguramente Él ya está manifestándose en tu casa, en tu hogar, en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, esta intimidad con Dios. Una de las cosas, Señor, que tú muchas veces desde el inicio has estado, Señor, buscando dentro de tu creación. Padre, ahora mismo oramos, Señor, por cada necesidad, por cada petición, ya sea, Señor, en la salud, ya sea en la enfermedad, ya sea en la escasez, en la pobreza, en la ruina. Señor, ya sea en las opresiones, Señor, en las opresiones y en los problemas espirituales, Señor, de tu pueblo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú puedas ministrar, Señor, ahí a través del dispositivo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si me estás escuchando y tienes algún problema de enfermedad, yo te voy a pedir que puedas poner la mano a la altura de donde tengas esa dolencia. Y si son muchas dolencias, poné la mano a la altura de tu corazón, ahí en el pecho, poné la mano ahí. Y vamos a hacer, yo ahora no puedo orar imponiendo las manos, pero vamos a creer que hay uno ahí donde tú estás, que es mucho más grande que yo y más grande que cualquier persona. Está ahí con vos y la mano de Él será puesta sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Y sentirás el toque de nuestro Señor Jesucristo. No porque lo diga yo, sino porque la palabra dice. La palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio. Seguramente estás en tu casa con tu familia. Dios está ahí. Cristo está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Y ellos tocarán ese cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por cada persona, Señor, que tiene problemas de salud, tiene problemas de enfermedad en esos cuerpos, ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, todo problema, Señor, a los huesos, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos por tu palabra que se van. Señor, tu palabra dice, ciertamente, Él se llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue, Señor, molido y abatido y herido de Dios. Y la paz, Señor, ha sido sobre Él. El castigo de nuestra paz ha sido sobre Él. Y por sus llagas, Señor, declaramos que las personas han sido sanas en el nombre de Jesús. Declaramos lo que hiciste en esa cruz, Señor. Y ahora mismo reprendemos toda enfermedad en los cuerpos, todo problema, Señor, espiritual. Padre, rompemos toda atadura, toda ligadura, todo yugo, toda opresión. Se rompe a causa, Señor, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mismo, Señor, le ordenamos al cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, que comience, Señor, a trabajar de manera correcta. Padre, salud divina, Señor, sobre la vida de nuestros hermanos, sobre tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo problema, Señor, espiritual, insomnio, todo problema, Señor, de depresión, de locura, ahora mismo se va de los cuerpos, se va de las mentes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tu presencia comience a ministrar a las vidas, que tu presencia comience a tocar, Señor, cada familia, cada hogar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, enviamos tu palabra, tú los sanas y los liberas de toda ruina
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú vas a hacer, y esa intimidad, Señor, sea producida, ese deseo, Señor, de buscar tu rostro, pasando y trascendiendo de la oración a la intimidad, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, declaramos por tu palabra libertad en las vidas, declaramos por tu palabra sanidad, declaramos por tu palabra, Señor, provisión, y en el nombre de Jesús, Señor, todo problema o todo lo que se esconda detrás de esta enfermedad, Señor, llamada COVID-19, que ha estado, Señor, atormentando y metiendo miedo, Señor, a toda la población, no solamente de Argentina, de Perú y del mundo. Padre, nos levantamos, Señor, contra eso, y en el nombre de Jesús le ordenamos: retrocedes y sueltas los cuerpos ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, declaramos libertad sobre esas vidas, declaramos libertad sobre esas vidas, que los órganos afectados por la enfermedad sean restaurados ahora por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Si has recibido algo de parte del Señor, esperamos tus comentarios, tus mensajes. Queremos gozarnos de todo lo que nuestro Señor ha hecho a través de lo que hoy nosotros hemos compartido, a través de tu oración y de la oración del equipo que está aquí conmigo. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí